Hola amigos, ¿cómo andan? Una nueva semana, ahora tratando de cumplir un poquito mejor con los tiempos. Y bueno, vamos a empezar con lo que más o menos habíamos comenzado en las anteriores ediciones, que era terminar la pieza para un colega que quiere armar una plegadora para hacer unas pestañas. En los anteriores videos hemos hecho digamos, el macho para para el plegado. Ahora vamos a realizar la ranura hembra. El cliente pudo conseguir esta pieza de una plegadora. Eh, lo que hicimos fue soldar un trefilado de acero 1045 de diámetro 25 milímetros sobre la parte, digamos, donde va a encastrarse la otra, y lo pusimos sobre la fresadora. Colocamos unos rodamientos, digamos, unos rodamientos usados en la parte inferior a modo de suplemento y para que quede paralela a la pieza. Luego apretamos empleando unas varillas enroscadas en ambos extremos, y bueno, ahora vamos a tratar de escuadrar. Si bien este primer escuadrado no nos salió bien, quería ocupar un comparador que hace poquito que había adquirido. Primero iba a empezar el centrado de esa forma, ya que la parte maquinada es la que está en el lado opuesto de la fresa, así que quería escuadrar por ese lado, que era más confiable. Así que iba a ocupar este reloj comparador, mi Tutoyo, de 50 milímetros de recorrido, es de rango largo, así que quería probar qué tan sensible y qué tan lindo era para usarlo, digamos. Así que aproveché esa oportunidad, ya que me quedaba un poquito bastante distanciado para tomar la referencia, y vino al pelo este tipo de comparador. Así que vamos a empezar el escuadrado de la pieza por la parte maquinada, que a simple vista parecía que estaba bien, pero al final, con sucesivos movimientos que hicimos de la pieza, nos dimos cuenta que estaba en desnivel. Primero porque, bueno, yo ignoraba que al ser una, una parte de una plegadora, que ya había sido usada, una plegadora, tenía como una diferencia, más o menos unos 2 milímetros de diferencia tenía entre una punta y otra, que más o menos es lo que se puede ver ahí. Eso me di cuenta después de casi centrarla a la pieza y ver la parte donde tenía que hacer el fresado, que quedaba bastante mal. Ahí ya empezando a hacer el escuadrado de la pieza, ahí ya me di cuenta que había ya algunos inconvenientes para lograr un buen centrado. Estaba como, digamos, tenía como aparte de tener esa diferencia que yo les decía, que parece, seguro que alguno de ustedes puede tener un poquito más de experiencia que yo, me puede desburrar en ese aspecto, pero me parece que tiene que tener un pequeña conicidad la pieza, pero aparte tenía como un bache o un valle en la parte media, o sea que también dificultaba el, el- el escuadrado. Yo no sé si me parece que en este caso la pieza sí estaba mal realizada. Eh, Así que tratamos de centrar lo mejor posible, pero vimos que del lado donde teníamos que realizar la ranura no, no nos quedaba bien, así que fue medio un trabajo fallido en este aspecto, pero bueno, quedó bueno para usar el reloj comparador. Realmente se portó muy bien y es muy sensible a pesar del rango largo. Ahí ya casi lo teníamos. A simple vista de la parte donde teníamos que hacer la ranura parecía que quedaba bien, pero al final no era tan así. Ahí empezamos a hacer unas mediciones y vimos que nos quedaba desparejo unos milímetros con respecto a la punta, así que al final centramos por la parte donde habíamos soldado. No estaba realmente bien porque la soldadura eh, tiende a hacer curvar un poquito el material, pero bueno, tratamos que en 3 puntos estuviera bien, en los dos extremos, y promediando al medio, que habíamos hecho una pequeña marquita.
ahí más o menos ya los estábamos llevando. En la parte, digamos, de apoyo contra la mesa, como dije, habíamos colocado unas cubetas de rodamiento que los empleo a forma paralela, ya que para mí tiene una buena seguridad para apoyar, una buena superficie aparte, y más o menos distribuimos en puntos parejos la- la colocación de las cubetas de rodamiento. Ahí estamos colocando unos, unos apretadores o unos clamps de fijación para que se quede más o menos derecha la planchuela, que no haya variaciones, y aparte sostener el fresado que íbamos a hacer. En este caso la ranura o fresado que íbamos a realizar es de 6 milímetros por 15 milímetros de profundidad. En el anterior video habíamos hecho la otra pieza que vendría a ser el macho, que era de 6 milímetros por 21 milímetros, para que sobrara, para que no haya problemas. eh, digamos, el macho tiene que sobrar, total se puede regular la altura. En este caso lo vamos a hacer para que calce el fondo de la chapa 15 milímetros. Lo que vamos a tratar de realizar ahora es una cuenta que, teniendo en cuenta el diámetro, ahí lo que vamos a realizar es, digamos, el ancho de la chaveta que vamos a realizar. Luego lo que hacemos es el radio del material, le restamos el ancho de la chaveta que vamos del fresado de la ranura que vamos a realizar, y lo que obtenemos es 0.65 milímetros, que es, digamos, el mínimo material que tenemos que quitar para que quede digamos, el asiento de 6 milímetros. Capaz no me expliqué muy bien. Eh, lo que vamos a hacer con esa cuenta es sacar la mínima cantidad de material para que quede la parte plana correspondiente a 6 milímetros. Cuando uno realiza un fresado o el fresado de una chaveta, cuando uno apenas toca el material, no significa que esté tocando el ancho total de la ranura. Si uno apenas toca con una fresa, por ejemplo, de 6 milímetros el material, tiene que descender un poquito más, sí, digo bien, descender un poquito más la fresa para que toque el total de la fresa de 6 milímetros. Bueno, esa cuenta se saca más o menos de esa forma, luego más abajo se los voy a dejar aclarado, que en este caso, para un diámetro de 25 milímetros, tenemos que sacar 0,65 milímetros, o sí, 0,65 milímetros, un poquito más de medio milímetro, para que quede, digamos, la superficie plana correspondiente a 6 milímetros. Bueno, ahora, gracias al regalo del compañero Michael Arniela, que más abajo les dejo el vínculo del canal de las cosas interesantes que está haciendo con el mecanizado. eh, me regaló, entre otras cosas, este buscador sí, es un centrador por aristas que trabaja por medio de un resorte, que lo que hace es, apenas rozando la superficie, haciéndolo girar a menos de 600 revoluciones. A más revoluciones uno puede correr el riesgo que se desarme, digamos, el sistema de resorte que tiene interno, y lo que hace es, al tocar la superficie, se produce un descentramiento de la pieza, del centrador por cantos, y eso es lo que produce, digamos, el tener la mínima aproximación. Lo que vamos a emplear ahora también, parte de otros de los regalos que me hizo este buen amigo, es un portapinza R20 junto con una pinza para 6 milímetros R20 también. Decidimos darle un tiro largo a esta pieza, y vamos a empezar el fresado a 650 revoluciones, con un avance de 17 milímetros por minuto y pasadas de 0,7 milímetros. No quise forzar mucho la fresa, debido a que al ser un trabajo largo, el largo del material era 1 metro, así que decidí llevarlo tranquilo para que no pase, se rompa la fresa ni nada por el estilo. Ahí ya vamos promediando
los 6 milímetros de profundidad, y la fresa todavía se aguantaba bien, bastante bien. Así que muy contento por ver cómo funciona una pinza. Nunca tuve la oportunidad de usarla, si bien he visto mucho y siempre estuve interesado en comprar, realmente recomiendo porque la forma en que toma la pinza queda muy firme, muy bien centrada. Así que muy buen elemento de fijación, digamos, para cualquier maquinista. Eh, Realmente queda muy bien y, como les digo, queda bien centrada la fresa. Creo que es un método muy óptimo para realizar trabajos de este tipo, o inclusive con fresas más grandes. Fue un trabajo que consumió más o menos unas 2 horas y media, siempre dándole tranquilo y con líquido refrigerante. No se tuvo que quitar la fresa en ningún momento, tampoco ni reafilar. Empleé una fresa de acero rápido de 4 filos de 6 milímetros, que hace mucho que las teníamos ahí, pero siempre era para chaveteros cerrados, cortitas, así que esta fue realmente la prueba más dura a la que pudimos someter esta fresita de 6 milímetros. Creo que, como les había comentado, con el sistema de fijación de pinzas de R20, se pudo lograr un trabajo y me sentí muy seguro, digamos, al realizar el fresado. Confié realmente en que era mucho mejor método que una como antes hacía con un plato de 3 mordazas o algo por el estilo, que siempre había un leve descentramiento, y ahora empleando la pinza es un trabajo seguro que iba a quedar bien, y aparte muy, como les decía, muy seguro que no se iba a romper ni iba a pasar ningún accidente. En cuanto al centrador por cantos, es una herramienta muy buena para estos casos. No recomiendo usarla capaz a más de 700 revoluciones, ya que internamente es un resorte en espiral que trabaja. Lo que sí les recomiendo siempre es agregarle un poquito de WD-40 para que el mecanismo interno esté flojo, ya que el centrador trabaja por contacto, y cuando uno lo que hace es aproximar el centrador suavemente hasta el material, y al ir apretando un poquito más el material, uno produce un descentramiento, un nuevo descentramiento del centrador, y ahí es el punto que queremos encontrar para lograr encontrar el centro. A ese punto hay que sumarle hay que sumarle la distancia o el radio del centrador que hemos usado. En la punta tiene un centrador o una punta de contacto de 4 milímetros, y en el otro punto tiene una punta de contacto de 10 milímetros. Entonces tenemos que sumarle 2 milímetros o 5 dependiendo de la punta de contacto que empleemos. Ahí ya casi estamos llegando a uno de los puntos finales, una de las últimas pasadas. Lo que sí también tuve que hacer para evitar que haya un accidente es quitarle toda la viruta que haya, sobre todo cuando iba trabajando, como en este caso, a favor, el corte iba a favor del movimiento. Ahí ya íbamos llegando casi al final de los 15 milímetros de profundidad. Si bien le colocábamos líquido refrigerante y eliminaba la mayor cantidad de virutas que podía quedar en la ranura, siempre es conveniente quitar todo lo que podamos de la viruta para que no se produzca un salto de la fresa cuando está comiendo. Cuando está cortando, conviene siempre que la ranura esté lo más limpia posible. Y ahí pueden ver también el detalle de cómo queda la pinza. Si bien es cierto que habíamos torneado el alojamiento para cono Morse número 4, la pinza queda quietita, junto con la fresa también bien centradita.
Eso me gustó mucho, por eso quedé muy contento y agradezco a Michael por el regalo. Para hacer el trabajo fue tanto trabajo fue el corte de la fresa se hizo tanto en oposición como en concordancia. Eh, Me refiero al movimiento del material, ¿no? Para evitar la ida y vuelta innecesaria del material. Cada vez que volvía lo hacía cortando y cada vez que nuevamente repetíamos el proceso cortando y siempre limpiando. Ahí vale capaz decirlo que ahí se produce bastante espuma de líquido refrigerante. Eso es porque queda poco líquido refrigerante en el depósito. Esos días hizo mucho calor y como tuve que cortar el trabajo un poquito para realizar otro trabajo, se evapora bastante el agua. Así que teníamos que preparar un poquito más, pero alcanzó muy bien para el final del trabajo. Bueno, ahí quedó el trabajo para el colega, quedó contento y aunque aún no sé cómo anduvo la fresa, digamos la, la matriz para el trabajo que quería hacer, quedó contento y feliz, afortunadamente, y salió bien el trabajo. Bueno, acá otro trabajito en la fresadora, se trata de un contrahierro, o mejor dicho también el sistema de sujeción de las cuchillas de las cepilladoras de madera. Esa es la que tuvo el accidente, se descalzó, digamos, y bueno, casi lastimó a un operario, así que bueno, vamos a realizar en un pedacito de trefilado de acero 1045. Para eso lo cortamos al material unos 60 milímetros más largo, para que nos dé lugar a las operaciones que tenemos que hacer y el corte del material. Vamos a la fresadora, lo que vamos a hacer básicamente es hacer primero el rectángulo en bruto, digamos, correspondiente a las medidas del contrahierro. También la estamos empleando una fresa de 2 filos, que antiguamente era una mecha de 1 pulgada. La reformamos, o sea, reocupamos el filo para que sea una fresa de desbaste. Estamos haciendo trabajar a 650 revoluciones también, siempre tiene un muy buen rendimiento a esa velocidad, con 1 milímetro por cada pasada que le hacíamos, con el avance de 56 milímetros por minuto. Un avance rápido, ya que era para limpiar la superficie, y después cuando llegamos a las distancias finales, ahí sí reducíamos a 14 milímetros por minuto para que quede una buena superficie. Empleando el cabezal divisor, lo que hacíamos era primero los 2 costados, un lado y el otro lado. Ahí estamos a la velocidad real, como pueden ver, ya dando una de las últimas pasadas en la medida. Como les decía, empleamos el cabezal divisor tanto para realizar el cuadrado, digamos, la superficie como va quedando con la fresa, una linda acabado superficial. Quizás no queda espejo, pero queda parejito, digamos, y sobre todo paralelo, que es lo que nos importa para este tipo de trabajo. Siempre con el comparador, verificamos por la duda que no vaya empujándose el material, y cuando íbamos llegando a las últimas medidas, lo que hacíamos era bajar la mesa para que no quedara, digamos, este tipo de afilado que le hicimos a esta mecha. Cuando produce el retorno de la mesa, no me gusta cómo hace como un corte desparejo y queda mal la superficie. Por eso bajábamos la mesa, volvíamos, ahí rotamos la pieza, acomodamos de nuevo la fresa más o menos a ojo al centro del material, y ahí le damos la nueva pasada. Siempre con líquido refrigerante, ya que esto, al ser una mecha de acero rápido, también requiere capaz más refrigeración que una fresa
de acero rápido. Al tener dos filos se necesita un poquito más de líquido para que no se queme, no mueran los filos, por decirlo de alguna manera. Esta mecha sí tuve que sacarla capaz unas 4 veces en todo el trabajo para darle una reafiladita, sobre todo para que no se astillaran los filos, darle un poquito de redondeado en las puntas para que de esa forma quede un buen acabado superficial. Es casi lo mismo como si fuera una herramienta de un torno. Si uno le da un poquito más de radio de punta, uno consigue un acabado un poquito más parejo. Bueno, ahí ya estamos llegando a la medida casi. Y ahí situamos el material para darnos una idea qué parte teníamos que seguir encarando para que nos quedara de determinada manera, sobre todo para luego realizar el roscado, la parte donde van los prisioneros que hacen el apriete del contrahierro, y la parte donde va el ángulo, sobre todo. Ahí le damos el avance, como les decía, de 56 milímetros por minuto. Un avance rápido para un desbaste rápido también. Ahí ya casi lo estamos teniendo al material. En este caso la pieza era una sola, y si uno la realiza lo más parecido posible a la otra, casi no es necesario llevarlo a balancear al cabezal de la cepilladora. Si uno tiene dudas con respecto al tamaño o algo por el estilo, ahí sí uno puede llegar a aproximar lo más que pueda las medidas y luego sería conveniente llevarlo a balancear. Nuevamente verificamos con el micrómetro en los 3 puntos y ahí elegimos al final cómo queremos encarar la pieza. Les quitamos un poquito los bordes afilados que pudiera tener el material, sobre todo para tomar algunas medidas, para no cortarnos o lastimarnos. Y volvemos otra vez a la posición que elegimos. Y realizamos una pequeña marca de referencia. Las medidas son muy similares tanto en el alto como en el ancho, por eso para no perdernos, marcamos. Ahora vamos a quitar la fresa y vamos a empezar a encontrar la posición para realizar los agujeros roscados para los prisioneros que realizan el ajuste del contrahierro. Nuevamente empleamos el buscador por lados, ahí es como les decía, empleamos la punta de contacto de 10 milímetros, aproximamos, apenas tocamos el material y lo vamos desplazando nuevamente hasta que se produzca el descentramiento del centrador. Ahora para la cara interna usamos la punta de contacto de 4 milímetros, sumamos 2 milímetros nuevamente y luego repartimos la medida. Ahí hacemos nuevamente la operación porque me había perdido con el nonio. Es apenas más o menos se produce un desplazamiento de máximo 5 milímetros de centramiento, entonces con ese descentramiento ya es más que suficiente como referencia. La rosca que vamos a realizar es una rosca de 5/16, por lo que primero empleamos 5/16 Weaver,
lo que vamos a hacer primero es emplear una mecha para buscar el centro, luego con una mecha de 4 milímetros para realizar el agujero de guía, y finalmente hacemos con mechas de 6,5, que es la medida, 6,5 milímetros, que es la medida para la rosca 516 Weaver. La pieza modelo y la otra pieza que quedó entera, lo que tenían como característica que habían hecho, por ejemplo, los agujeros al final, por lo que primero los habían hecho, parece, con una agujereadora nomás, como unisilvestre. Entonces había, como comúnmente se dice, un camino de hormigas. Por eso decidimos hacerlo en una fresadora antes de realizar la parte en ángulo, para que de esa forma, cuando hagamos la parte inclinada, ya esté hecha la rosca, no haya ningún problema, que después queden bordes filosos o bordes interrumpidos debido a la, digamos, a la parte con inclinación. Entonces decimos, antes de seguir con otras operaciones, realizar la rosca. Entonces de esa forma quedamos ya seguros que iban a quedar todas alineadas los agujeros, y sobre todo que cuando siguiéramos con el fresado no hubiese problemas de, digamos, de presentación del trabajo. Estamos con el macho de 5.16 y el giramacho. Empleando mecha de 6,5 y un macho para roscar, cono número 2. Me gusta usar el cono número 2, ya que el número 1 a veces, digamos, me parece más tendencioso, como tiene una parte cónica media larga, a veces uno se le puede llegar a descentrar. El cono número 3 es más difícil, ya es de terminación, digamos, para comenzar. Me encuentro más cómodo con el cono número 2 para comenzar, sobre todo, y queda siempre bien presentable la rosca. En algunos casos tuve que completarla, ya van a ver, para darle digamos, una terminación mejor con un macho helicoidal, para poder lograr terminar bien la rosca y que quede, sobre todo en la parte de salida, sin las virutas, digamos, o sin los bordes aserrados o bordes filosos que uno a veces tiene cuando realiza este tipo de trabajo de roscado. Y usamos una prolongación casera que hicimos, que es eh, para apretar digamos, el macho de roscar, para no todas las medidas, porque por ejemplo el macho de 3/8 tiene el vástago o cuerpo un poquito más gordo, es de 10 milímetros, y mientras que el, el de 5.16 es un poquito más chico. Entonces tiene unos prisioneros, 4 prisioneros repartidos de forma pareja, y lo que hacen es apretar la cabeza cuadrada o de encastre que tiene el macho de roscar. De esa forma es una prolongación casera, para estos casos a veces donde molesta, por ejemplo, el plato divisor o también el mandril. Entonces empleo mucho esa extensión. Para el de 3/8 tengo otro, y para el de media también tengo otro. Y ahí quedó. De esa forma es como la pieza ya va tomando forma. Y ahora lo que vamos a hacer es girar la pieza para realizar la parte, digamos, de inclinada. Para eso colocamos nuevamente nuestra mecha fresa de 2 filos. Y acá es la relación que quería mostrarles. En el círculo de 54 del cabezal divisor, vamos a emplear una pequeña cuantita. Son 20 grados de inclinación, por lo que lo dividimos por 6 y nos da primero en forma polar, y la llevamos a forma rectangular, que corresponden a 3 vueltas y 20 orificios en el círculo de 54.
Ahí contamos los 20 orificios. 1, 2, 3, 20 agujeritos. Y la tenemos a la pieza inclinada en 20 grados. Y ahí hacemos la inclinación, donde vamos a cortar también, como les había mencionado, la rosca digamos, que aprietan, donde van los prisioneros que aprietan el contrahierro. De esa forma no hay que repasar la rosca, ya queda bien presentado. Y nos evitamos hacerlo en agujereadora u otras herramientas, donde al salir por la parte que está inclinada a veces se produce una tendencia a la mecha al ir hacia la parte con menos material, digamos. Bueno, eso es el trabajo. Hasta acá habíamos llegado. Espero poder concluirlo la próxima semana y ya darles la conclusión y el comienzo de algunos otros trabajitos. Esta semana hemos estado muy ocupados con muchos trabajos y quería dejarles lo más entretenido. Creo que este fue uno de los trabajos más lindo que hemos hecho, junto con el fresado, donde estoy ocupando los regalos que me dieron. Así que bueno, puedo decirles que andan muy bien, así que muchas gracias nuevamente. Y bueno, hasta ahí hemos llegado, compañeros. Espero que les haya gustado los trabajitos, y cualquier cosita, cualquier pregunta, nos vemos en los comentarios o con algún mensaje que me manden. Iremos contestando de a poquito, y bueno, siempre la idea es que les resulte útil para los trabajos y para sus quehaceres. Muchas gracias por el video y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.